Este episodio de Herejes, el podcast, es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a esta edición especial del podcast en la que vamos a recordar un poquito a Kino. Tenemos una invitada especial, Melina Gatto, además de nuestros dos Alejandros, el Corsario y Vasco. ¿Cómo están todos? Hola, Muy hola. bien, gracias. Y pues cuéntanos, Melina. Ya estábamos hablando ahorita un poquito de Kino y de que tú tuviste la oportunidad de conocerlo en persona y de ser testigo de su trayectoria en primera fila, ¿no? Sí, hola a todos. Bueno, sí lo conocí desde que yo era muy joven porque él emigró a Italia. Él, cuando fue la época muy pesada en Argentina de los militares y demás, muchos argentinos intelectuales, creativos, emigraron a Italia, otros a España, pero él por una muy sencilla razón, porque un amigo de él, una persona encantadora que se llamaba, desgraciadamente ya no está entre nosotros, Marcelo Raboni, que fundó una agencia de representación de autores de historieta latinoamericanos en Milán, lo llamó y le dijo: ya te conseguí un editor, te va a editar Mafalda, te la va a editar Bompiani. Él, en ese momento, cuando sucedió todo esto, estamos hablando de los años 70, no, estamos hablando de los 80, probablemente, sí, fueron los 80. Eh, eh, Él todavía no tenía una gran cantidad de libros, los otros era, ¿no? Entonces, esos exactamente, los álbumes temáticos, llamémoslos así. Y en ese momento Mafalda fue lo que se empezó a publicar en Italia, y la editorial que se encargó de eso fue Bompiani. Marcelo Raboni, como dueño de esta agencia, que se llama aún hoy porque existe en Italia Quipos, hizo un contrato especial con Kino, en el cual él tenía la exclusividad de como agente literario, llamémoslo así, de derechos de él. Y le fue muy bien, o sea, empezó a publicar en Italia, pero lo que yo siempre digo, tratando de no lastimar la memoria de nadie, es que los tiempos de Kino y de la familia de Kino no eran los tiempos de Marcelo. Yo me encontré con Marcelo en varias ferias internacionales del libro en Frankfurt, mientras él trataba de vender los derechos de Mafalda. Éramos conocidos, amigos, me ha tocado comer en casa de Marcelo Raboni con Alicia y con Kino en alguna que otra oportunidad, porque ellos además vivían departamento de por medio, en el mismo piso o algo así, era la historia, ya no me acuerdo, los años pasaron también para mí, y la idea era lanzarlo a la fama, como por otra parte Marcelo hizo con Mordillo, o sea, él también fue el agente de Mordillo. Y algo pasó ahí que no todos, y no me gusta hablar del tema sin que ellos estén aquí para contar cada quien su versión. Claro. Pero la voy a contar lo más light posible. Cuando empezó a presionar a Alicia y Julieta, que es su sobrina, que es la que hoy es la que maneja todos los intereses de la firma Kino, algo pasó y se rompió la relación. Se rompió el contrato, se pelearon, ellos no se vieron nunca más. Y nosotros, que quedamos muy unidos a Marcelo, a Coleta, a Rosana, su hija, a la familia de Marcelo, pues nos hemos alejado un poco de Kino. Todo ese grupo intelectual que estábamos alrededor de Marcelo y de los autores que trabajaban con Marcelo, bueno, nos hemos alejado un poco de Kino porque nos pareció muy doloroso lo que le hizo a Raboni. Y no sé exactamente qué pasó, no sé por qué, claro. Supongo que se rompió el contrato porque, repito, mi intuición me dice que los tiempos de ellos no eran los tiempos de Marcelo. ¿Los tiempos para llegar a generar los contenidos? No, yo me refiero a los tiempos para vender el producto, o sea, okay, para vender el producto a nivel internacional. Las necesidades de Kino para la venta del producto no acompañaban con los tiempos que necesitaba. De Marcelo, sí, claro, porque sí, por supuesto, probablemente Marcelo esperaba una cosa de otro tipo, de otro nivel, porque siempre trabajó con autores de altísimo nivel, como Mordillo, Altani en Italia, etcétera.
Entonces probablemente él buscaba, de hecho le consiguió uno de los editores más importantes italianos, que era Bompiani, y supongo que él en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y en sus contactos buscaba probablemente un editor de mucho peso, de mucho, mucho peso. Pero ahí yo hago un paréntesis, supongo que en realidad la familia de Quino no estaba tan equivocada, porque si ustedes, o sea, si estudiamos, si vemos la historia o qué pasó realmente a partir de que se rompió el contrato con Raboni, bueno, fue una explosión. Se publicó en 30 países distintos del mundo, se intentó hacer un dibujo animado, se estuvo negociando la película, o sea, realmente se volvió una marca, un trading internacional. Entonces, no sé qué tan equivocados estaban. Por eso yo quiero ser un poco, digamos así, justa en lo que comento, y si bien nos dolió mucho lo que le pasó a Marcelo, entiendo que por otra parte lo que hizo después la familia de Quino dio unos resultados increíbles. O sea, saltó a la fama, digamos, ¿no? De golpe. ¿Y vos qué explicación, por lo que nos comentabas antes de empezar, tu tarea profesional? No comercial. A ver, ¿cómo es? Yo no divulgo comercialmente. Yo soy, mi función es ser gestora cultural. Perfecto. O sea, yo le doy a lo que un artista del mundo del cómic me da, le doy el peso cultural que merece y lo difundo a través como cultura. Okay. No como comercio. No como comercio, culturalmente. Entonces, disculpa la confusión, no me había quedado totalmente claro. Pero entonces, bueno, más aún todavía, más cercano a lo que yo iba a preguntar todavía entonces, ¿cuál es tu visión o tu explicación de, sacando la cuestión de con quién fue desde la parte comercial, cuál es tu explicación para esos 30 países, para la identificación universal con Mafalda y después con todo lo demás que hizo Quino, para que hoy, ahora esta semana en su fallecimiento, el mundo de diarios en portada en Francia, en Italia, en Alemania, en México, estén hablando de Mafalda? ¿Qué es lo que hizo Mafalda y qué es lo que hizo Quino? Porque Mordillo, que también falleció este año lamentablemente, y que no sé si lo conocen los chicos o lo conoce la audiencia, no. Mordillo fue un gran historietista argentino, mudos, sus historias no tenían texto, maravilloso, universal. Si ven un dibujo, lo conocen, se los aseguro. Pero no era tan conocido en la Argentina. Su difusión es mucho más grande en Europa, en Francia principalmente, si no estoy equivocado. Ahí vivió él, ahí murió él, o sea, sí. Pero Quino sí era muy grande en la Argentina, y eso mismo que ya había hecho en la Argentina y que estaba terminado cuando él salió de la Argentina, porque él deja de publicar Mafalda en el año 73, se hace gigante en el mundo. ¿Y por qué pasa eso con un producto cultural? Es muy bueno. Mi respuesta te voy a dar, que no creo que sea una respuesta universal, pero sí es la mía. Lo que pasa es que Quino, antes que nada, fue un pensador, y un pensador crítico. Si vos te fijás en cada una de las viñetas, no existe una sola viñeta en la cual una sola tira cómica o una sola de las grandes, no haya una profunda observación de la realidad que lo circunda. Entonces, ¿qué pasa? La realidad que lo circundaba a él es la misma que le circunda a la gente de todo el mundo. Son los mismos problemas familiares, de interrelación entre las personas, familiares, con los hijos, lo que pasa con el verdulero, con el de la farmacia, lo que termina pasando. No nos olvidemos que él era agnóstico, o sea, él nunca fue creyente, al contrario, le echó muchas piedras dentro de su obra a todo aquel que le adjudicaba los bienes que en realidad produce la ciencia o la bondad humana en última instancia, ¿no? Entonces, esa interpretación, ese pensamiento crítico de Quino, que mucha gente cataloga como una persona tímida, no, él no era tímido, él era una persona introvertida, que es muy diferente. Me ha tocado compartir con él, como te repito, algunas comidas, entre ellas una cena que para mí fue inolvidable en Frankfurt, en un restaurante tailandés
imagínense el personaje en esta mesa que compartíamos todos, donde había delante de cada dos personas había una parrilla en el medio y nos traían cosas rarísimas. Yo en esa edad tendría que 25, 26 años. Para mí la comida tailandesa era algo así, yo pensaba en bichos cuando pensaba en la comida tailandesa, que se comían cosas raras, que les abrían los cerebros a los monos, qué sé yo, no sé, eso era lo primero que me llegaba a la cabeza. Como en Indiana Jones. Más o menos. Aunque Indiana Jones llegó mucho después, pero a nosotros, los mortales de esa época, ese mundo polinésico era... Entonces nos invita Guillermo Javelson, también un representante, un editor argentino. Él era el dueño de la editorial Galerna y después ya se fue a México con Nueva Imagen y ahí fue cuando nos encontramos en Frankfurt. Y me acuerdo que veíamos esta comida, todos invitaron esta comida tailandesa, él estaba sentado exactamente enfrente de mí con Alicia al lado de él, y él levantaba la mano y decía, Alicia, pedime una sopa, y Alicia decía, pero con todos los manjares que hay acá adentro, ¿te vas a comer una sopa? Y sí, yo me quiero comer una sopa, decía él. Entonces, bueno, finalmente le llegó la sopa, y se comió su sopa. Entonces, él imponía su, o sea, no era tímido, no era la persona que por su timidez permitía que las cosas sucedieran alrededor de él. No, él era una persona introvertida, con su carácter, con su personalidad muy marcada, y como repito, no abría la boca si no era para decir cosas muy, muy pensadas. O sea, esa frase de él, que no estoy tan segura que sea de él, pero que la leí 1000 veces en todos lados, que decía, como era eso de que para pensar, que sí tenías que abrir la boca para una vez que habías pensado. O sea, ese era él, o sea, así era él. Entonces, creo que eso fue lo que lo lanzó al mundo, lo que hizo de él un hombre, de su arte, un arte universal, que su lenguaje era universal. Eso es lo que yo creo. Creo que la frase era, no todo lo que se piensa se dice, pero todo lo que se dice se debe pensar, ¿no? A eso, exactamente, esa es la frase. Perfecto. Y atando con eso, y ya dejo que pregunten los chicos, pero vos estabas contando, o lo que estabas hablando, me llevaba a algo que yo venía pensando estos días a partir de su muerte y a partir de un artículo que leí. Bueno, vos estás en México hace muchos años, pero me imagino que vas viendo cómo estamos acá en Buenos Aires, y entonces había un artículo que decía, murió Quino, lo lloran las dos Argentinas. Y yo recordaba... yo leí a Mafalda desde que aprendí a leer, y literalmente desde que aprendí a leer, de hecho me enteré que no existía, bueno, no quiero hablar muy fuerte porque están mis hijos cerca, pero me enteré que no existían los Reyes Magos con Quino, yo, con Mafalda, no por hablarlo con mis papás, entre otras cosas. Y lo que siempre noté, y viendo lo demás grande, es que Manolito era el capitalista, pero no era malo. Y Susanita era conservadora, pero no era mala. Y Mafalda era la filósofa, y Libertad era más de izquierda, pero todos, él a todas las posiciones, él les ponía un entendimiento, salvo a cuando era el capitalista que arrasaba, o que ese era el villano quizás más en sus otras historias. Entonces yo veo como una cosa muy humanista y muy abierta en su historia, y creo que eso hizo que todos se sintieran cercanos a Mafalda y a Quino. Ahora, ¿cuál era su pensamiento? ¿Cuál era su idea, no la de sus personajes? ¿Cuál era su idea del mundo? Porque si bien era así, si bien sus historias hablaban mucho más de Vietnam o de la Guerra Fría que de la dictadura en Argentina, para que se las publicaran seguramente, igual se tuvo que ir de Argentina en el 76, igual lo persiguieron, igual lo prohibieron. Entonces, ¿cómo era su pensamiento cuando él decía esas cosas que decía respecto del mundo? Bueno, ahí sí ya tanto no te puedo decir. O sea, ¿qué había dentro de su cabeza? Eso no te lo sé decir, porque él era, eso sí, muy reservado, muy, muy callado. Okay. Te puedo hablar de él como ser humano, como persona inmediata que yo conocí. O sea, me da la impresión de que era un ser humano exquisitamente coherente. O sea, él tenía su filosofía de vida y creo que la plasmaba de alguna forma lograba hacer que sus personajes, aún en las viñetas temáticas,
mostraran lo que él sentía de lo que estaba pasando en el mundo, sin quitarle la dolorosa realidad humana. Porque al final de cuentas, cuando te presenta una gráfica en la cual están los médicos operando y aparece una cosa escrita acá que dicen, gracias a Dios se salvó, y en realidad todos sabemos que no es, bueno, algunos pensamos que en realidad fueron los médicos. Por ¿no? supuesto. O cuando te presenta las viñetas temáticas que en el fondo pueden interpretarse como deprimentes, o sea, como que hay una visión negativa, o sea, como que lo ve con pesimismo, ¿no? Lo que está pasando en el mundo. No sé si te acordás de una viñeta, un cuadro entero de él, de esos de los libros temáticos en los cuales está todo el supermercado alrededor y está este señor pasando por la caja con una cuerda para colgarse, está pasando para cobrarle a la chica de la caja la cuerda para colgarse y el banquito del cual se va a subir para colgarse. O sea, podés interpretarlo como quieras, pero un fondo de pesimismo siempre había, si te fijas en la obra de él. Claro. Pero humana, o sea, él rescataba. Eso sí, te lo puedo asegurar porque yo lo vi como era. O sea, era un ser humano alegre, era un ser humano que tenía una chispa especial. Yo nunca lo vi, no me pareció haberlo visto jamás en plan así triste o enojado, con bronca. Me pareció una persona sumamente light, muy profundo, muy reservado, y que cuando abría la boca, como te repetí antes, era para decir algo inteligente. Creo que fue muy coherente su pensamiento con su obra. Entonces, al final de cuentas, rescato eso, ¿no? Rescato que nos logró mostrar una parte de su pensamiento que no tiene tiempo, es totalmente atemporal. Si vos sacás cualquier viñeta de él de hace 30 años y la publicás hoy, sí, te juro que no obstante lo trágico que te está mostrando, vos vas a sonreír, terminás sonriendo. Ese fue el milagro de la obra de él, o sea, transmitir un mensaje aún duro, terrible, pero al final te reís, al final terminás sonriendo. No cualquiera lo logra, ¿eh? No. Definitivamente no. No, tienes que estar en la cima de los genios de la comedia para lograr algo así, ¿no? Tener esa chispa creativa genial y al mismo tiempo un pensamiento crítico muy profundo. Y creo que él tenía ambas Melina, cosas. Si tuvieras que definirlo en 2 palabras, ¿cuáles serían esas 2 palabras? Uy, qué difícil. Uy, qué difícil, güey. Te difícil. Pasaste. 2 palabras. Sí, 2 palabras, no sé. Yo o una frase corta. Creo que lo pueda definir. Una frase corta, bueno. Te digo lo que fue para mí. No sé si lo podrá definir a nivel general, pero para mí fue alguien que me ayudó a pensar, me enseñó a pensar, a reflexionar, a no dar por hecho ciertas cosas. O sea, la escuela me enseñaba cosas, en la vida a mi alrededor observaba, pero cada vez que leía una viñeta, una tira cómica de Quino, híjole, pegabas la cabeza para atrás y decías, ah, caray, o sea, eso, a mí me enseñó a pensar. A ver, más allá de lo que es lo aparente, ¿no? Eso. Nada menos, nada menos. Vos nos contabas antes, cuando empezamos, antes de que empezáramos, nos contabas cómo había sido tu reencuentro en la Feria Internacional de Guadalajara y lo que pasó. Y me gustaría que lo cuentes porque estaba realmente genial eso. Bueno, les tengo que hacer un pequeño antecedente para que sepan por qué escribí eso. En realidad, ahí en ese post que puse en Face es porque, bueno, obviamente tagué a mi familia, a la gente que está dentro del tema. Nosotros éramos un grupo en Italia amantes de la historieta. A mí me tocó la parte organizativa, práctica, la parte logística, meterme adentro de un mundo muy, muy poco reconocido en ese entonces. Yo te estoy hablando de los años 70, 80, o sea, cuando realmente recién el mundo empezaba a entender que detrás de cada página de un cómic había una obra de arte, ¿no? Recién ahí se empezaba a tratar de entender.
Entonces, ¿qué pasa? Éramos un grupo de apasionados dentro de este grupo que nos llamábamos Quelli di Wow, que en italiano significa los de Wow, aquellos de Wow o los de Wow. Wow, ¿por qué? Porque escribíamos un fanzine que salió durante más o menos 10 años, que se llamaba Wow, el fanzine. La onomatopeya, wow, ¿no? De nuestros compañeros empezaron a coleccionar, en realidad 3, uno cine y los otros 2 historieta, grandes coleccionistas. Te estoy hablando de materiales desde fines del 800, los primeros del 900, y uno de ellos apasionado de la historieta latinoamericana. En nuestros sueños guajiros, como dicen aquí en México, soñábamos un día que todo este grupo, que formábamos la revista Wow, tuviéramos una fundación como la de Asimov, o sea, algo, te das cuenta lo fantasiosos y creativos que éramos, ¿no? Y soñábamos poner adentro de esta fundación todo lo creado en el mundo del cómic, desde la ilustración, la animación, la historieta, los originales. Teníamos un sueño que todo esto que ellos coleccionaban un día formara parte de esta fundación. Pasan los años, esta señora se termina casando con un mexicano, se va de México, pero el sueño continuó. Y un día el mayor coleccionista de este grupo, nuestro amigo Franco Fossati, fallece improvisamente muy joven y deja una colección de más de 500.000 piezas. Uf. Nosotros, los amigos, Quelli di Wow, dijimos, ¿qué hacemos? Eso no puede morir, o sea, eso no puede desaparecer. Entonces soñamos con hacer la famosa fundación. Dijimos, yo ya viví en México, más bien viví en Perú, pero bueno, yo no estaba en Italia, digamos, ya me había casado con mi diplomático mexicano, ya estaba recorriendo el mundo con su misión diplomática y decidimos no perder esa colección y no perder ese espíritu que nosotros teníamos y crear la fundación. En el momento en que él murió, juramos frente a su tumba, a su ataúd, que no solo nos iba a perder la colección, sino que en Italia, que era donde estaba la colección. Arrancamos con este sueño alrededor del 2000, a trabajar duro, y en el 2003 yo empecé a ir y venir a Italia para empezar a tratar de ayudar a concretizar. Desde México iba y venía para tratar de concretizar este sueño. En medio de todo esto, que fue justo el año en que yo empecé a viajar a Italia, a quedarme meses enteros para hacer eso, gestión cultural, e intentar convencer a las autoridades que nos dieran la sede y armar todo el paquete, vuelvo a encontrar a Quino. Me lo encuentro en Guadalajara. Vos imaginate qué era yo. Yo era un volcán de ideas, de sueños, de emociones, de fuerza, porque lo que juramos frente al ataúd de Franco nos dio una fuerza enorme para tratar de no perder la colección, de formar la fundación y con esa fundación formar el museo. Ese era el camino, la meta. ¿Cómo íbamos a llegar? Era todo por descubrirse. Y en una comida que tuvimos juntos ahí en Guadalajara, cuando lo fui a saludar y le recordé la época de Rabón, y con mucha prudencia, porque no sabía hasta qué punto él me iba a decir, señorita, no me hable más de eso, ¿no? O sea, Melina, ya sí. Es un tema que no quiero tocar. Pero bueno, sí, recordamos la época de Milán, los amigos que habíamos tenido en común en Milán, y le conté el sueño. Y le conté exactamente lo que quería hacer, y él me decía, pero ya lograron algo. No, recién estamos armando el sueño, pero sí queremos lograrlo. Y él me contestó, él me miraba, te digo que de muy pocas palabras. Yo le había pasado una tarjeta del museo, si ves el dibujo ahí dice para Melina, pero está atrás de una postal del museo, de lo que soñábamos en esa época que iba a ser el museo. Y él volteó la tarjeta que le di, la postal, agarró una lapicera y empezó a dibujarme una mafalda y me puso para Melina. Y me la entregó y me dijo, nada, Melina, nada es imposible. No te podés imaginar la fuerza que me dio. O sea, si él que salió al final él era argentino como yo, o sea, al final él había soñado o no, o simplemente esperó que sus personajes fueran
por lo menos entendidos, no sé si conocidos por el mundo, pero por lo menos entendidos. ¿Por qué no iba a poder yo? No sé, me fui de ahí con mucha, mucha fuerza y después no lo volví a ver nunca más, no tuve oportunidad, porque lo del museo me sacó muchos años en Italia y no hemos coincidido cuando fui a Buenos Aires, y cuando él fue a Italia yo estaba en Milán, él estaba en Roma, en fin, circunstancias varias, no lo pude volver a ver. Y hoy en día que él falleció, el día que él falleció, yo pensé y dije, ¿cómo me hubiera gustado poderle decir, ¿sabes que lo conseguimos? ¿Sabes que tenías razón? ¿Sabes que nada es imposible? ¿Sabes que esta señora, este común mortal que ese día te contó un sueño, no sola? Por supuesto que yo no hice nada sola, fuimos un equipo, un grupo que trabajó, a mí me tocó una parte de esa organización, lo logramos. El museo existe y está allá en Milán. Me hubiera gustado decírselo, pero estoy segura que él ya lo sabe. Esté donde esté, yo te digo, no creo en religiones, yo tampoco, pero la energía existe. Y estoy segura de que Carlos Trillo, que murió poco después de que abrimos el museo, y alcancé a hablar con él cuando estaba viajando a Inglaterra, que es donde él murió, yo estaba inaugurando el museo en ese mismo periodo, en ese mismo mes. Carlos Trillo, les aclaro, es, a mi modo de ver, esta es mi opinión personal y sin ofender a Westergel, a mi modo de ver es el mejor guionista argentino de historieta por la producción que tuvo, y si tienen oportunidad los que están escuchando de buscar las obras de Trillo fue maravilloso y súper productivo, y escribió tanto, es inagotable la obra de Trillo y de una calidad enorme y en un rango de temas gigantesco, mucho más conocido en Europa que en la Argentina. Sin embargo, el premio de la historieta en la Argentina se llama Carlos Trillo hoy en día. Un guionista gigantesco, como para poner el contexto de quién está hablando Melina. Por eso Carlos supo que inauguramos el museo, me llamó, justo estábamos en pleno quilombo, era una cosa, él murió pocos meses, no sé si el mismo mes que inauguramos, ya no me acuerdo la fecha exactamente, repito, no soy de fechas, pero murió. Yo estaba adentro del museo cuando me enteré efectivamente, y yo estoy segura de que si existe la energía, si se salva algo de esta materia que tenemos aquí en este planeta, creo que es energía, y estoy segura de que Carlos, Eduardo del Río Rius, que tu mujer lo debe conocer muy bien, o Sixto Valencia, que también y que me ayudaron, no te puedes imaginar cómo me ayudaron. A Eduardo del Río Rius me lo llevé a Europa, a Sixto Valencia también, me prestaron material, me ayudaron a conseguir otro. Todo eso para poder hacer todo aquello que iba a ayudar a que me dieran el sí en el municipio de Milán para hacer el museo. Entonces, estoy segura de que si en algún lugar esas energías se encontraron, Kino ya lo sabe. Kino ya sabe que yo conseguí mi museo. Estoy segura. ¿Cuándo se inauguró el museo? El 1 de abril del 2011. Entonces seguro que lo supo, de verdad lo supo. Se tiene que haber enterado de que existía ese museo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, debe haber estado muy orgulloso. Bueno, no creo que yo haya sido algo para recordar, pero seguramente supo que el museo existía, eso sí, es muy probable. Y quién sabe si lo asoció conmigo y con ese día que se lo conté, eso no lo sé, porque no lo volví a ver, pero bueno, son esas cosas que te enriquecen. Recién hablábamos de Carlos, estábamos hablando de Kino, pero nombraste a Carlos Trillo, ese es otro personaje inmenso, inmenso. Algún día vos y yo vamos a hablar de Carlos Trillo. Cuando quieras. Ya, si querés, cuando cortamos esto, porque la verdad que a mí, yo puedo hablar de historieta toda la vida y nunca pensé que iba a haber un episodio de Herejes en el que se hablara de historieta, pero para mí es... yo soy un apasionado y soy un lector, además de que soy un coleccionista, soy un lector, no puedo parar. Entonces, nada. Ahora, te quería comentar algo, que, ojo, porque estamos hablando de una persona no creyente, o sea, Kino no creía, o sea, no detestaba la religión. Fíjate en todas las viñetas donde aparece algo de religión, le tenía así como una aversión educada, porque siempre, a mí me parece que una frase que lo define, mira, la encontré, ¿viste algo acá en el disco duro? Apareció Durán. Apareció la frase, no son 2 palabras, pero son más o menos. Yo te aseguro que una frase que lo define a Kino es: lo cortés
no quita lo valiente. Porque él era así. Sí. Todo lo que dijo, todas las barbaridades que dijo sobre la sociedad y sobre las relaciones humanas, los dijo con una cortesía impecable, pero con una valentía impresionante, ¿o no? Sí, totalmente. Sí, no hay manera de diferir. Totalmente. Bueno, por eso, y bueno, hay mucho de qué hablar en el mundo de la historieta, pero visto que estamos con los herejes, quería puntualizar ese punto. Sí. Excelente. Aparte están sus tiras en la que eso se ve, su visión de los curas y de la que vos decís la compartimos en herejes esta semana, justamente la de los mesa, médicos, ¿no? que de hecho la compartimos de Clemente García Novela, que la había compartido primero, otro amigo del podcast. Bueno, nada, por mi parte, Bobby, no sé, chicos, yo no tengo mucho más para decir. No, pues yo creo que a mí lo que me gustaría es extenderle una invitación a Melina para que nos acompañe otro día para seguir hablando de historietas, porque ahí hay un mundo de historias, de conocimientos y de ideas que mucha gente no conoce y no se da la oportunidad de conocer porque creen que son cosas para niños y pues hay que hacer proselitismo como nos enseñó Vasco. Quiero comentarles algo. Alex acaba de hablar de alguien, nombró a Carlos, yo nombré a Carlos Trillo, él explicó quién era, pero nombró a otra persona más. Y me gustaría, antes de terminar con ustedes, hablar de él un minuto. Les voy a robar un minuto nada más para hablar adelante. Adelante. Exactamente, Héctor Germano Oesterheld. Yo, independientemente de que los amo a los dos, amo a Trillo y amo a Oesterheld. Yo con respecto a Oesterheld tengo una visión muy especial y te voy a explicar también por qué. A mí me tocó convivir personalmente con la viuda, con Elsa, y con los dos nietos, los únicos dos de los 4 que sobrevivieron. Es una historia que no la voy a tocar ahora, pero quiero que sepan que me tocó el alma muy profundamente. Yo me llevé a Elsa a Portugal, a un festival de historieta. Yo tuve, aparte de ser gestora cultural, soy curadora de muestras y curé 2 muestras de Germano Oesterheld. La primera, que fue a la que vino Elsa, con uno de sus nietos, con Fernando, una muestra sobre la parte, en realidad enfrentamos solo la ciencia ficción de Oesterheld, no toda su obra, sino su ciencia ficción. Y fue tan fuerte esa muestra, dejó una marca que el intendente municipal de Amadora, en el brindis, me pidió por favor que convenciera a Elsa de regresar al año siguiente con una muestra. Todo el festival iba a ser dedicado a Oesterheld. Y obviamente curé también esa muestra. No les puedo contar lo que fueron las conversaciones con la viuda, lo que fue hablar de ella, de la época de Hugo. Para muchos de ustedes estos nombres no son nada, para Alex estoy segura de que lo sabe. Vas a hablar de Brescia, vas a hablar de los monstruos de Hugo Pratt, sagrados. Claro, exactamente, de todos ellos. Inclusive de Hugo Pratt, tengo unas anécdotas de Elsa que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, chicos, hay mucho de qué hablar. Pongo un poco en contexto de quiénes habló. Germán Oesterheld es el autor de lo que es la historieta más importante de la historia de la Argentina, que es El Eternauta, además de tener una obra gigantesca y maravillosa, Sherlock Time, sus cómics de guerra en Hora Cero, Morcinder. Bueno, impresionante. Yo mi visión particular porque me gusta más Trillo no quiere decir que no ame a Oesterheld absolutamente. Y la vida de Oesterheld fue una vida muy trágica. Oesterheld fue desaparecido por la dictadura, asesinado por la dictadura, junto con, corregime si estoy mal, 2 de sus hijas, ¿verdad? No, las 4 hijas. 4 de sus hijas y sus 2 yernos. 4 hijas, 2 yernos y 2 nietos. O sea, terrible. Asesinados por la dictadura militar argentina. Y nada, es una persona muy trascendente en la cultura argentina. Es probablemente el autor de historieta más importante por su obra y por su persona y por su militancia. Y después hablaste de Hugo Pratt. Hugo Pratt es el autor de, entre otras cosas, de El Corto Maltés. Vivió en la Argentina varios años
italiano él, vivió en la Argentina, estudió historieta en la Argentina, fue profesor de historieta en la Argentina y después volvió a Italia, trabajó con Oesterheld, dibujó para los guiones de Oesterheld no dibujaba, y después en Italia hizo El Corto Maltés, que es una obra reconocida mundialmente. Nada de eso, para poner un poco de contexto. Okay. Lo que pasa es que si no amamos los cómics o no leemos los cómics, es muy difícil percibir la emoción que nos embarga Alex y a mí. Yo tengo la piel de gallina. Yo tengo la piel de gallina, sí. Pues sí, vamos sí, a poner las ligas de todos los cómics para que la gente los pueda conseguir y leer y entienda la emoción. Ok. Buenísimo. Bueno. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo nada más quiero agradecerte, Melina, por esta plática tan padre. Y bueno, mi silencio es porque yo cuando no sé de un tema prefiero callar y escuchar. Entonces estoy muy, muy atento en lo que están diciendo. Me gusta mucho, me ha abierto el apetito de esa lectura. Ale me está introduciendo en el mundo del cómic. Y ahí vamos. Entonces, qué padre hablar con una persona que tuvo tanta cercanía con esta persona y con sus personajes. Y es para mí en personal un honor estar esta noche platicando contigo y nada más quiero que sepas que estamos extremadamente agradecidos con esta plática. Muchísimas gracias a ustedes, al contrario. Quiero decirles que dentro de cada país del mundo, en todos los países donde se desarrolló mayormente el cómic, hubo un parteaguas, hubo un antes y un después. Kino tal vez no fue el antes y el después en Argentina, no lo fue. Fue un antes y un después tal vez en lo que es transmitir un mensaje con el cómic, con la viñeta. Ese aspecto del cómic sí fue el parteaguas. Hubo otros parteaguas para mí, a lo mejor Alex disiente conmigo, pero para mí el parteaguas en absoluto en Argentina fue Oesterheld, fue el que generó estoy de acuerdo, un cambio brutal dentro de la historieta argentina, pero dentro de lo que es transmitir un mensaje, porque en Argentina leíamos cómics europeos, cómics de Estados Unidos, estaba la revista del Tony que traía de todo, era una miscelánea enorme adentro, pero eran aventuras, era un cómic de aventura, de historias, de narraciones. En realidad, transmitir un mensaje tan concreto, tan relacionado con esa reflexión del ser humano que empezó poniéndote una sonrisa en la boca, ese parteaguas sí fue Kino. Eso quería agregar, nada más como final. ¿No? Excelente. Increíble. Sí, excelente, no, totalmente. Me quedé, no quiero agregar nada, quiero que lo cerremos porque no hay nada más para decir. Ok, chicos, muchas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes cuando quieran saber lo que quieran saber. Ojalá que nos tomes en serio la invitación de volver para platicar de más historietas. Me gustaría, Bobby, hablar de México, ¿eh? Ojo. Claro. De Rius. De Rius, de los parteaguas mexicanos, ¿cómo no? Claro que sí, encantada de la vida. Buenísimo, pues te tomaremos y de Rius que también es agnóstico. Ahí va, entonces. Ahí vamos. Va. El hereje mayor del mundo del cómic. Vamos todos de la mano. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias.